Hola, vamos a saludar formalmente. Para Buenas aquellos tardes. Buenas para los tardes, que se señor Buenas profesor. tardes. conectan, sí, para los que se conectan desde el más allá, siempre digo lo mismo. Dentro del año 3000, alguien va a ver este video haciendo antropología social y va a tratar de entender Pregun- qué estábamos haciendo. Preguntándose de qué se trataba, ¿no? Exacto. En esa civilización hacían unas reuniones raras, se llamaban reuniones a esto. Es muy difícil, hay que empezar a definir cada palabra como cada concepto. ¿Qué es una reunión? Es muy difícil hacer antropología 1000 años después. Eh, para la clase de hoy, bueno, tengo un salpicadito. En principio, yo los escucho. ¿En qué sentido? Y que, bueno, si tienen trabajos que quieren mostrarme, para mí mucho mejor, porque me arman la clase y trabajamos sobre eso. Si no tienen nada para mostrarme, tengo un salpicadito. Ese salpicadito en que... Sí, decime, Débora, vas a hablar. Habla. Perdón, sí, perdón, no quise interrumpir, por eso apagué de vuelta. Yo, viste que la otra vez te mostré el comienzo del trabajo, aunque no avancé demasiado, pero ya tengo otros puntos para añadir y demás. Hoy leí en el chat que había que ir enviándolos a Mire, tu WhatsApp, no, o no es necesario, ¿cómo es? miren, yo se los pedí porque la verdad es que si no les pido no hacen un joraca, pero si no me lo mandan no es que yo les voy a decir que está mal. Lo que pasa es que si después llegamos al final y no me presentaron nada, y yo no sé cómo van, yo en tu caso, Débora, ya lo vi, si vos me querés mostrar más cosas de las que hiciste, mejor, porque uno va perfeccionando el tema. Entonces, pero si yo lo puse como una especie de, entre comillas, presión para que hagan algo, porque si no, va a llegar al final y pasa, ¿eh? Yo no exijo, no hacen nada, llega el final y no les puedo poner ninguna nota, porque no tienen trabajo. Y lo que termina pasando, ¿saben qué es? No es que yo los repruebo, es que terminan abandonando porque finalmente no lo hicieron. Es más por ustedes que por mí, en ese sentido. Pero no es que yo necesito, solo que no voy a tener que nota ponerles, nada más. Es decir, en tu caso, no, pero si tenés cosas nuevas que puedes compartir, está bueno. También, por ejemplo, si vos me ibas a mandar algo, y aprovechamos el momento, las correcciones también sirven para los demás. Vieron que cuando escuchan algo que hace otro, lo toman. Pero Sí. esperen, ahora voy. Los que tienen algo para mostrarme, que pongan una manito y se terminó. Y yo veo la manito y yo sé. Entonces sigo hablando. Después tenía, y nadie tenía nada para Perdón, mostrarme. profe. Sí, decime. Yo no tengo nada para mostrar, pero porque quería esperar hasta las elecciones, porque yo voy a hacer sobre Merlo. El intendente acá de Merlo en la PASO, si bien ganó, sacó apenas 5 puntos. Se está hablando que posiblemente pierda la reelección acá. Entonces, bueno, Pero espera, escuchá, no, Maxi. no, no quise empezar ahora para después no encontrarme con No, otra cosa y cambiar toda la pero realidad. yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Eh, no está bueno eso. ¿En qué sentido? Si vos vas a investigar Merlo, vos ya podés empezar a explicar una situación coyuntural, Sí, ¿no? una reseña histórica y bueno, y después No, hacer el recorte del y 2015 a también, la actualidad. claro, pero además la reseña histórica, la composición de las relaciones de fuerza, el sistema electoral, todo te va haciendo generar escenarios. No es función de las ciencias sociales hacer proyecciones de lo que va a pasar, correcto. Pero sí está bueno plantear un escenario con posibles, digamos, este, no sé, salidas, situaciones fácticas que podés esperar, porque, eh, Claro, digo, eso es, el yo análisis en realidad ayuda, no ¿no? estoy haciendo una proyección porque tengo pensado entregarlo después del 22. Claro, pero por eso vos podés ir haciendo, y es Sí, más, sí, sí, lo hace si lo haces bien. en tiempo real, vas escribiendo todo y en el momento haces el escenario. Después que es el escenario, pones las conclusiones con los resultados y decís, en el escenario no, pues yo pondría, bueno, es tal fecha, ok, ¿qué no tuve en cuenta? No tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta aquello, no tuve en cuenta lo otro. ¿Qué sí tuve en cuenta? Esto, aquello, lo otro. El resultado se dio de esta forma.
tengo que mejorar o puedo considerar estas variables para la vez que viene. ¿Se entiende lo que digo? Porque Sí, profe, perfecto. te queda más rico. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que por mí, mostrar lo que quieras. No, no hace falta esperar. Yo, por ejemplo, me había aventurado a decir que era imposible que ganara Vidal porque nunca había habido tanto corte de boleta en la provincia de Buenos Aires ni lo iba a haber. Y hubo 700.000 cortes de boleta. No, no, no es que me avergüenzo de decirlo, lo Sí, repito hasta el entiendo. hartazgo. ¿Entendés, no? Lo que pasó no era que la gente fue y cortó, fue que le daban la boleta ya cortada. Pero bueno, tampoco lo consideré. Mm. Y Perfecto, profe, voy arrancando entonces. Te puedo no, porque preguntar, ¿sabes qué tiene Maxi? Perdón que insista. Tiene después lo que es interesante para vos, sorprenderte. Yo, por ejemplo, me acuerdo que di una charla en la UAI de posibles resultados electorales, tomé en cuenta un montón de elementos, hice unas proyecciones que realmente las consideraba sólidas. El resultado fue nada que ver. Agarré todo, hice un bollo, lo tiré a la basura, y eso me sirvió como experiencia para decir, chicos, no pueden anticipar nada. Pero eso no significa que no podamos pensar o proyectar y te sorprendes de vos mismo gratamente, ¿no? No de haber acertado, sino de asombrarte, decir, ¿qué no consideré? ¿Qué sí consideré? Cuando se hace con honestidad, esas cosas salen bien. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, eso. Eh, Sí, sí, perfecto, perfecto, profe. Gracias. eh, bueno, entonces sigo, porque veo que nadie levantó ninguna manito para mostrarme nada, más allá de que Maxi me explicó. sí, no, le quería hacer una pregunta a Maxi. Dale, Me preguntale. dijo que tiene que ver con eso, por ahí es un interés personal. Pero, Maxi, si estás escuchando, ¿vos decís que pierde Menéndez, gana David Sencich? ¿Cómo anda, Damián? Mirá, Sensich fue en la PASO con Cocusa, sacó 10% y Cocusa creo que sacó 9%, y el candidato libertario sacó 26%, Menéndez sacó 31%. Entonces está bastante peleada la cosa. Sí, Hay sí, que ver pero qué vos decís pasa. porque lo va a afectar el escándalo de corrupción a No Menéndez. sé, no sé, yo no sé qué elegirá la gente, pero yo creo que tiene más posibilidades de ganar el candidato libertario que Sensich. A Mirá, mí entender, gracias por muy la cerquita, data en vivo. está muy Perdón, cerquita. Y Ezequiel. Sensich, No, no hay postulando problema. hace 20 años, siempre queda ahí. No, mientras están hablando de Sensi, estoy leyendo lo que pusiste, Guille. No, Damián, no, mira, te digo. Eh, no, Sí, ahí me faltan todas las entrevistas. ¿Sabés qué pude hacer? Le pude ¿qué? hacer entrevista al intendente. Yo agarré las etapas ¿te acordás que hablamos del doble mandato único? Dos mandatos de un intendente en Quilmes, de El Francisco único. Gutiérrez, de Barba, el único hasta ahora. Eh, y después al Barba Gutiérrez lo sucede Martiniano Molina. Entonces Sí. tomé esas dos etapas, porque aparte yo fui parte de esos gobiernos en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante, entonces también lo hago de mi experiencia personal, ¿no? Está bueno, ¿vos qué Eh, hacías? ¿Vos qué hacías ahí? yo fui, en el Ejecutivo fui secretario general del gobierno de Martiniano y fui concejal 2 mandatos. En uno fui oposición, me tocó ser oposición, en otro oficialismo, pero está bueno cómo se formó eso, porque por ejemplo el papá de Martiniano Molina, cuando Martiniano Molina gana, impensado, ¿no? Acá en Quilmes, después de los gobiernos que estaban, el Sí. papá había sido parte del gobierno anterior, Mm. Jorge Molina, como presidente del Consejo Deliberante de el Barba Gutiérrez. O Y sea que ya había una relación. claro, sí, siempre hay una relación, viste, más allá de que Martiniano era cocinero, nada que ver, un outsider total dentro de la política. Pero Pero nadie, cuando. pero el fruto no cae lejos del árbol. No, obvio, obvio, obvio. No, no, y aparte son formas diferentes de hacer política, pero todos hacen política, ¿no? O sea, desde la Lógico. cocina, desde su profesión, entonces siempre estaban haciendo política en la ciudad. Eh, entonces yo lo que hice en eso es tratar de reflexionar un poco sobre por qué, o sea, qué fue lo coyuntural que hizo que pueda reelegir el Barba Gutiérrez, además totalmente distanciado en ese momento de Cristina Kirchner, que era la presidenta del partido,
donde él hizo una especie de alianza, porque él tenía el Partido Obrero, que me llamaba, bueno, ahí lo tengo, que estaba con, no sé si vos lo llegaste a conocer, a Luis Farinello, sacerdote, El muy padre de Farinello, mediático. claro. Sí, claro, claro, bueno, Eh, bueno, eso era, él era del partido con el padre de Farinello. De hecho, yo compartí banca con David Gutiérrez, que el otro día justamente charlé para hacer la entrevista y demás, que fue concejal también conmigo y que era el presidente de ese partido con Farinello. O sea, vos Así fuiste, que, vos fuiste que 8 años concejal. claro, Espectacular. claro. Y ¿Cuándo, ahora dejé el mandato cuándo dejaste de ser concejal? en el 19 y asumí como ahora actualmente soy defensor del pueblo, adjunto, uno de los 3 defensores. Ah, sos grosso. No, no soy grosso, soy un laburante de la política. Y aparte, bueno, estoy en otro distrito, por eso le preguntaba a Maxi, porque estábamos laburando mucho con Sensich, eh, que él iba, o sea, él acompañaba a Larreta, ¿verdad? Quedó en la interna con Escuchá, Bullrich, Damián, yo vos que tenés tanta experiencia, 2 veces concejal, defensor del pueblo, ¿de dónde? ¿Defensor de dónde serías? Perdón, de Quilmes. de Quilmes. Claro. ¿Para qué? Pero, ¿cómo es la figura de defensor del pueblo? ¿Que hay un defensor? Defensor del pueblo lo elige el Consejo Liberante. Claro, pero sería de Quilmes. Claro, cada distrito, algunos no lo tienen, que yo, Florencio Varela todavía no lo tiene. ¿Eso Los está por la distritos tienen un constitución ¿eso está por la constitución de la provincia de Buenos Aires? Sí, claro, claro, La claro, constitución pero dice lo que que. pasa es que Sí. se fue desvirtuando, porque naturalmente tiene que ser un opositor al oficialismo, al gobierno. Sí, O sea, sí, acá se creó en el 94, a ver, no, antes, pero te hago una, 90, sí, 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 pero te hago una pregunta. ¿Qué, como defensor del pueblo, tenés legitimidad activa para representarlo en todas las causas que te parezcan en la jurisdicción de Quilmes? no, lo que tengan que ver con reclamos así de consumidor y demás, si no está la parte de defensor ¿cómo es? Defensor del consumidor y la Sí. parte, obviamente, la que corresponde a la justicia penal Pero o vos, civil o vos sos demás. abogado, Yo, por Damián, ejemplo, no, ¿y puede el no, defensor no no, ser abogado? sí, claro, Muy sí, sí, bueno. sí, O sea, sí. muy Sí, bueno. porque, o sea, ¿De cuándo es esta obviamente, legislación? ¿cómo? ¿De cuándo es esta legislación? ¿La reforma de la La- constitución de la provincia cuándo fue? y en el 93, 94, porque fue acá el primer defensor, que era el ombudsman, Sí. fue en el 94, que sí, fue, por ejemplo, en ese momento estaba intendente Escarabino, peronismo. eh, Perdón, creo que está hasta en la Constitución Nacional el cargo. No, eso yo sí, ya sé porque pero sí, no, pará. claro, Eso yo ya lo sé porque soy docente en Derecho Constitucional hace 20 años. Pero claro, no, ustedes saben que hay una agenda federal que tapa la agenda de la provincia de Buenos Aires, es un problema exacto, irresuelto desde el año exacto. 1880 ¿no? Entonces no tiene agenda propia la provincia de Buenos Aires, está descabezada. No, Eh, y aparte que está con cada LOM, con cada en el artículo 86 aparece la figura del defensor del pueblo en la Constitución Nacional, pero yo estoy preguntando específicamente de la Constitución de provincia, pero además porque no sabía que había un defensor por partido. sí, está en la ley orgánica de municipalidades también. Por ejemplo, en Florencio Varela Claro. no está todavía. En Después voy a, Quilmes chum- está de después hace voy a unos cuantos chusmear años. bien. Voy a chusmear bien después. Y Eh, además, profe, no hay uno solo, por lo visto hay tres. ¿Cómo tres? No, Tres claro, por, hay. tres por No, distrito. tenés que tener Sí, siempre. No, pero No, ¿cómo tres por no distrito? son defensor del pueblo, después está el adjunto sí, y claro, el claro, suplente. claro. Lo que Claro. pasa es Ah, que se trata de cada fuerza tener una persona, para que sea equilibrada. sí, 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 pero después litigan contra el propio municipio. Sí, ponele, pero sí. ¿Y cómo es tu trabajo ahora? ¿Estás teniendo mucho? ¿Cómo se inician las causas? ¿A partir de los reclamos? Profe, guarda con la Reclamo, pregunta que hace, profe. sí. Bueno, perdón. Si quieren, dejo de grabar. Yo de chuma. Ustedes se dan cuenta que yo lo hago de curiosidad, No, ¿no? no, no, por eso te lo estoy haciendo así. Primero ahí te mandé en el trabajo, el estudio de caso, primero Está te tengo que preguntando hacer. mucho ya.
Listo, Sí, hasta no claro. pregunto más. Es cierto porque se dan cuenta que yo lo voy llevando siempre para el lado del ejercicio de poder, pero está bien, no pregunto más. Si querés después me contás después. A mí me gusta, qué sé yo, no lo hago con una intencionalidad, se dan cuenta. Me gusta que me cuenten las experiencias porque De hecho, en teoría, obviamente que no tendríamos que participar activamente en esta elección ni nada, pero bueno, de hecho lo hacemos porque yo vengo de un partido, yo vengo de una estructura. por supuesto, porque, pero esto No puedo candidatearme, este año no puedo candidatearme porque obviamente tendría que renunciar al al cargo. cargo, Pero esto pero sí, funciona así, porque en la sociedad se organiza colectivamente, los partidos, más allá de que no tengan un rol institucional reconocido constitucionalmente, sí, pero sí, quiero decir, sí reconocido, pero no organizado constitucionalmente, pero está la ley de partidos, y en esa organización claramente uno accede a cargos, porque si no, ¿para qué uno participa si no puede acceder a los cargos de los cuales puede ejecutar todas las ideas que viene, digamos, con convicción política, con vocación, llevando adelante? Es un sinsentido. Es más, para mí es una incompatibilidad que finalmente niega la esencia de la política, debería ser totalmente lo contrario. Es más, si el órgano es tripartito, justamente tiene lógica que uno pueda ser militante de un partido, presentarse. De hecho, les voy a decir algo más, ya que estamos. Ven que por lo menos esto me lleva a la clase. Ustedes saben que en el sistema presidencialista aparece esta especie de incompatibilidad, ¿no es cierto? Pero Sí, sí. esto es solo nuestro. Ustedes tienen que saber que en los sistemas parlamentarios esa incompatibilidad no solo no existe, sino que es alentado en lo contrario, que todas las fuerzas que integran el Parlamento tengan cargos ejecutivos en todos los niveles. Y eso hace a un mayor involucramiento, digamos, de todos aquellos que están en la gestión en la legislación. ¿Y saben por qué también está bueno? Porque cuando se debate en el Parlamento o en cualquier consejo o en cualquier órgano colegiado, se debate una legislación sin estar al tanto de la gestión del día a día, se debate cualquier cosa, se dice cualquier cosa. ¿En qué sentido? De que como no saben qué pasa en la gestión, están totalmente desconectados y necesitan hablar con gente que está en la gestión para que le cuenten de qué tienen que hablar o qué tienen que debatir o tienen que llamar expertos para que vengan y cuenten cosas para enterarse. Pero cuando uno está en la gestión y tiene que ir a defender un proyecto, lo defiende con autoridad, ¿entienden lo que digo, no? Porque sabe de lo que está hablando. Entonces, vamos a decirlo mal, no se legislan pelotudeces, porque se legisla sobre la base de la práctica cotidiana, digamos, de las problemáticas a las que se enfrentan aquellos que están en gestión. Me siguen este razonamiento. Esto en Europa es así, y acá no. ¿Saben dónde también lo vi mucho? En el libro este de Alfonsín, que les conté tanto. Iban a hablar todo el tiempo con el ministro o con gente del ministerio o de Economía o de la Secretaría de Producción, y el legislador, que el representante del bloque, y le decía, dame letra, porque no sé de lo que tenemos que hablar, porque estaban totalmente desconectados de lo que estaba pasando en el Ejecutivo. Entonces hablaban sin saber. Así que, Quizás el problema más grande, la crisis más grande que te lleva, no estar conectado, no estar en sintonía legislativo con el ejecutivo. Fíjate, o sea, hay 8 o 9 comisiones dentro del HCD, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me tocó presidir la de Obras y Servicios Públicos, la de Seguridad y la de Transporte. Eh, Obviamente que a vos te mandan un proyecto de un técnico que está en el Ejecutivo que cuando te llegó tiene 50, 100 fojas y decís, ¿de qué carajo se trata? Tenés exacto. que subir y ponerte de acuerdo. Claro, Y después defenderlo, obviamente. y Te además van a decir ahí, que no. exacto, y además ahí se van cocinando los temas en función de los diferentes intereses y no estuviste en la participación de esos intereses que se fueron solidificando. Después no puedes cambiar mucho, es o voto o no voto. Entonces no estuviste en la construcción de esa legislación que hace a la política pública. Hola, Por hola. eso para mí Hola, deberíamos... hola, O hola. una decisión política que tenga que pasar por el Consejo. Hola, hola, hola. Bueno, Claro, está grabando, pero no, si no te cuento, pero eh, hay cosas que Hola, tenés hola, que... hola. Pablo, te escuchamos, perdón. Ah, no, estoy. ¿Te estás probando? Suena bien. Profe, perdón, hay algunos chicos que están escribiendo en el chat que están esperando ingresar, no sé si lo vio, ¿no? Por las dudas. Sí, hay 6.
Qué lástima que no me dijiste. No quería interrumpir porque ya lo había escrito por el chat. No, pero no lo estoy viendo el chat. Oh, mira todas las cosas lindas que se perdieron. No, ya está, terminamos la clase. Bueno, escuchen. Voy a, ¿Qué voy nos a, Tengo quedamos la así duda, entonces? voy perdón, a estoy con reto- la duda, porque en sí. Rosario me parece que no tenemos un defensor así como Damián. No, es que, Está la Defensoría del Pueblo, claro, Débora, es que no pero... existe. Esto que me está cantando. Ah, Pará, no es que no existe. Esto que me está contando Damián, para mí Sinceramente, no. me está revelando un mundo, Damián, eso quiero decir. La Tengo que ir a gente investigar esto. Vos sabés que yo pensé que estaba en todos lados. O sea, acá está la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría de Cava y la Defensoría del Distrito. No, yo tengo una compañera Belén que me lo va a contar bien cómo funciona porque trabaja en el Poder Judicial de Provincia y debe cuatro, saber. cinco. ¿Qué pasó, Mirna? Ay, espera. Ay, perdón. Qué desastre. Menos mal que no estaba diciendo ninguna infidelidad con mi compañero de guardia. Menos mal, menos mal. Escuchen, sí, le contesto a Débora, sí, es todo un tema porque tenemos un Poder Judicial federal, yo como soy de Capital, que se entienda bien la ironía, o no sé si ironía, en Capital solo se estudia el sistema federal, porque como la Capital se arroga, digamos, la representación nacional y al resto lo llama despectivamente el interior, no estudiamos desde Capital Poder Judicial o sistema judicial o dispositivo judicial con todas sus accesorias, como por ejemplo defensor del pueblo, o la figura procurador o lo que sea, no la estudiamos de cada una de las provincias, estudiamos en capital solo la nación, ni siquiera de la capital federal, ¿siguen? En cambio, en cada provincia estudian el sistema federal más o menos y se interiorizan en el sistema provincial. El caso de la provincia de Buenos Aires es más complicado aún. ¿Por qué? Porque como no tiene agenda propia muchas veces, porque es la agenda nacional, no se conocen todos los mecanismos y funcionamientos del orden provincial, que es paralelo, que es en La Plata, o desde La Plata surge. Entonces, yo, por un lado, podría pensar, ¿cómo no voy a saber esto después de tantos años? Pero por otro lado, viste, como te interesás en otros temas, y entonces no le prestas atención a cosas que tal vez debería. ¿Siguen este razonamiento? Sí, obviamente, Ezequiel, o sea, fíjate que la instancia de reclamo de una Defensoría del Pueblo es o contra el municipio, desde lo más cotidiano, simple, no sé, reclamé 20 veces que me vengan a cambiar luminarias y no vinieron, hasta empresas de servicios, casi siempre, No, me imagino. celulares, Son cuestiones, luz, son cuestiones son que tienen cuestiones. que ver con el alcance de lo que es un municipio, por supuesto, ¿no? Exacto, No va a ser más exacto, que exacto. eso. Ya, Pero no importa porque por ahí porque, gente se equivoca y te manda mail o te llama y te dice, mi hijo está preso y no sé cómo, necesito un abogado defensor. Le tenés que explicar que no exactamente, es una defensoría con exactamente, presentes o una defensa. pero ¿sabes qué está bueno de Damián de la oficina? Que finalmente termina funcionando doble, porque funciona para canalizar un reclamo y también para orientar a dónde la persona tiene que ir, Exacto. porque muchas veces no tiene un espacio el ciudadano ante una problemática a dónde ir y preguntar qué hacer, como si fuese una especie de mesa de ayuda. Y es más, muchas veces termina en la comisaría, que tampoco está preparada para Exacto, sí, sí, explicar sí, qué hacer. sí. No hay No, 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 instrucción. no, a gente determinada en la comisaría porque le cobraron la multa de mal estacionamiento, por Exacto. ejemplo, y decía que no estaba mal estacionado. Le voy a Se lleva a contar la una, comisaría. sí, les cuento una anécdota personal. Yo estuve 2 años en Francia y en todos los municipios, en todos lados, había un espacio que se llama Espace Accueil, que significa como espacio de recepción, que no tenía un nombre específico, no hacía algo. Es decir, era el lugar de recepción en donde vos ibas si te pasaba algo y ahí te orientaban. Tenía computadora para armar un currículum, fue hace muchos años, ¿no? Esto ya no existe más. Había cursos, pero también conectaba al barrio, porque decía, tal vecino necesita que le cuiden a al hijo porque tiene que ir a trabajar, entonces generaba una especie de enraizamiento social, conexión, la gente te conoce, y al mismo tiempo te derivaban a donde necesitabas en función de los reclamos que tenías que hacer. No, para esto vaya acá, para esto vaya allá. Eso era como una especie de recepción ciudadana que acá lo reemplaza muchas veces la comisaría. Por eso está bueno que existe una defensoría en donde la gente pueda ir y preguntar qué hacer, más allá del rol específico después, ¿no? Está bueno.
No, estaba en esto. Tomé lista, pero tomé lista. A ver, eh, voy de vuelta. ¿Sergio está? No, no. Bueno. Bueno, deja ausente. Si después está, me dicen. Gonzalo, Sí, acá estoy. bien, bien. Esperen, presente, presente, presente. Bautista, está, ¿no? Bautista, ¿vos estás ahí? ¿O no? Ah, no. ¿Quién fue que me dijo que recién me pude conectar? Por Yo chat. recién me pude conectar, no lo había dicho, pero lo digo ahora. No estoy desde el teléfono, por eso sin cámara, pero estoy conectado. ¿Pero quién me está hablando? Juan González Utges. Ah, Juano. Sí, no sé ni cómo, porque estoy desde el teléfono, entonces no sé ni cómo sale mi identidad. Ni por ahí te puse presente, ya está. Mirna Buenísimo. presente. Sí. Eh, Luciano Montero, Presente, profe. bien. ¿Quién me dijo recién por chat me acabo de conectar? Bautista del Agua, profe. Ah, ahí Estoy está. presente, profe. Me están volviendo loco. Esperen. Para Belén Victoria Galván. No. ¿Y Lucas? ¿Lucas tampoco? Bueno, Bautista entonces sí. Y. Pará, me faltó que se acaba de conectar recién. Obeid, ¿dónde está? Andrés, ¿dónde estás en esta lista? Profe, buenas tardes. Yo tal vez no me asignaron todavía, yo se lo había comentado hace un tiempo. Yo en el Ultra tampoco lo veo. Listo. No, si yo tampoco. Pará, olvídate, yo tampoco. Yo ni estoy en el Ultra. Ah, no, pero No te yo preocupes que ahí no. en. Bien. ¿Y cuándo te voy a poder poner presente? No, yo lo comenté en la primera clase, con el otro docente también. Me dijo, acá tranquilo, hay flexibilidad para que te carguemos los presentes. Ah, Eh, sí. Me quedé con eso, pero. Pero avisa, pero fija, haz el trámite para que aparezcas y te pueda poner cargar los presentes. Ah, pensé que lo hacían ustedes ahí, listo, lo hago yo, lo hablo Sí, lo hablo sí. con Fabián. ¿Quién es Fabián? ¿El Bedel? Sí. No, no, Fabián es Fabián Lavallén. ¿Qué es el director de la carrera de Rosario? Sí. No lo conozco. Ustedes imagínense que a mí me ponen a dar clase para Rosario y yo estoy en Capital y qué sé yo. Bueno, habla con Fabián Listo, y, listo. y que en todo caso tenés mi contacto. O sea, me escribí por WhatsApp directamente. Sí, 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 Ezequiel, sí, sí, sí. me pusieron en la lista y yo te pongo todo presente. Listo, 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 listo. Mm, Bueno, eh, son 19:40, todavía no arranqué. Bueno, es increíble. Pero veníamos hablando un montón de cosas súper interesantes hasta que se unieron 6 o 7 personas más, tenía la puerta cerrada. Bueno, ¿qué tenía para decir? Tenía para hacer varios comentarios. Eh, ¿alguien me quiere mostrar algo de su trabajo? Pues ya hablamos con Damián, hablamos de Quilmes, tengo muchas preguntas para hacerle a Damián. No se las voy a hacer por respeto, ya entendí, para no meter la pata. Pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta Se agradece. de- del trabajo? O no, o están en bolaina, porque miren que después no les voy a poner ninguna nota. No, no, yo tengo, digamos, ya hice una breve reseña, porque ya lo había charlado anteriormente, Mm, digamos, donde busqué un hilo conductor como para llegar a este punto y explicar la forma de gobierno, que fue en un periodo, hice un recorte de 2015 a 2019, de lo cual, digamos, de lo cual, digamos, ahí tengo que explicar las formas de gobierno y todos los delincuentes. mm. Atendé, muteá y atendé, dale. Escuchen, iba a decir, bueno, listo. No me dijo nada, tiene una reseña, está bien. Yo tengo para hacer varios comentarios. Uno de Capital que me resultó extraño, que es que está repartiendo la boleta de Jorge Macri corta. Tengo para hacer comentarios de esto. Ahora explico que otro es
Bueno, sobre la conformación de gobierno en España. España contra la pared, el PP no pudo formar gobierno. ¿Podrá el PSOE? Tengo para leer esta nota. Estoy dando como un menú de opciones, ¿está bien? Tengo para leer una nota de Israel que habla del sistema político, pero está bueno, digamos, por la coyuntura, ¿no es cierto? Como para que de repente tengan un punto de vista de la problemática que no explica mucho, pero que puede dar algunas pistas de algunas cosas. Que si quieren también podemos leer. Es decir, notas, tanto la de España que tengo acá como la de Israel, que nos hablan del sistema político, ¿sí? Pero que puede resultar explicativo de algunas cosas que pasan, en este caso en Israel. Tenía para... Sigo. Tenía para mostrar boletas electorales de otros países que no estuvimos viendo y que me quedó pendiente. Tenía también para trabajar el concepto este de gerrymandering, que bueno, lo importante está dentro de las variables, que no sé si conocen. Y tenía para hablar del sistema electoral alemán, que no lo mencionamos. Bueno, eso de base. Y ahí yo les pregunto qué prefieren de todo esto. Y dejaste picando la boleta corta de Jorge Macri y a mí me quedó eso. Después todo lo demás me interesa también, pero eso es interesante. La boleta corta de Jorge Macri y lo de Israel para mí son los dos, el campeón y subcampeón. Bueno, la boleta corta de Macri es una boludez, como lo voy a decir. Salgo de mi trabajo y esto es es lo que significa hacer sociología 24/24. Yo trabajo otra cosa, pero salgo y me encuentro tirado así. Esto, así, metido adentro de un sobrecito con un repartido casa por casa, ¿vieron? Llega por correo postal. Alguien está pagando esto, pero bueno, eso es lo de menos porque si el Estado no financia la política, ¿quién financia la política? Yo prefiero que la financie el Estado y no los privados. Miren lo que les digo. Bueno, me encuentro con una boleta corta. ¿La ven? Candidato a jefe de gobierno, candidatos a diputados de la legislatura, o sea, legisladores, y miembro de la Junta Comunal. Son las autoridades locales que se votan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le falta a esta boleta? Presidente, las nacionales. Pero una pregunta. Pregunta Gonzalo. ¿No votan con otro sistema? ¿No votan, no es que votan con voto electrónico allá? Excelente pregunta, Gonzalo. Che, Gonzalo, ¿te puse presente a todo esto? Sí, sí, perdón, estoy sin la cámara. Creo No, que no, después de lo que pasó en las PASO, no. La va a pregunta de hablar de vuelta. Gonzalo es la. Pará, yo quiero decir algo. Voy a hablar sin haber investigado. Así que si alguien va investigando mientras me lo dice. Miren lo que voy a decir sin saber, ¿eh? Esto es hablemos sin saber. Es cierto lo que dice Gonzalo. Votamos en la ciudad de Buenos Aires para las PASO con dos sistemas de boleta diferentes. Es decir, la variable cuál sería dentro del mapa electoral, del sistema electoral, tipo de boleta. Entonces, ¿qué tipo de boleta usamos para votar en ciudad? Electrónica. Y ahí se abre un mundo. ¿Podríamos haber votado en boleta de papel? Sí. ¿No se hizo? No. La excusa, bueno, casi que no hubo justificación. El motivo político lo sabíamos. Tenía que ver con la pelea entre Lustó y Jorge Macri y la alianza de Macri con la alianza de Lustó con Larreta, ambos perdedores, vamos a decirlo. También frenar a Marra y toda esa cosa, el arrastre de Milei. Eso ya no sé, pero eso Algo, Marra estaba enojado, sí, salió un poco. pero pará, eso Gonzalo fue como un efecto colateral, pero no era lo principal. O sea, eso lo perjudicó, vamos a decir, pero lo principal era la alianza que tenía Larreta con el radicalismo. Aparte, la principal preocupación del PRO antes de lo de Milei nos sorprendió después. La principal preocupación del PRO era su propia interna, el resto no, del mundo no importaba, ¿no? Exacto, entonces,
como tenía una alianza Larreta con Lustó y el radicalismo, la idea era que Larreta no quería llevar en la boleta, como miembro del PRO, a Jorge Macri. Entonces, la mejor solución que encontró fue utilizar el sistema de voto electrónico. ¿Para qué? Para que la gente, para que el elector, cuando tienen que ir a votar, no se encuentre con la plancha larga y el efecto de arrastre de la identificación de cada candidato con su partido y tenga que componer la boleta y elegir, digamos, a las diferentes categorías para componer la boleta. Así funcionó en Ciudad. ¿Hasta ahí está claro? Entonces vos tenías 2 urnas y 2 sistemas de control. ¿Por qué? Porque tenías que controlar la documentación para votar en Ciudad con la urna de Ciudad y lo mismo para votar en la nacional para las PASO. ¿Correcto? Y tenías que votar 2 veces para las PASO en Capital cuando ibas al cuarto oscuro al aula. Bueno, ya perdió Larreta, ya perdió Lustó, las candidaturas están definidas, entonces ya no tenía ningún sentido continuar utilizando el sistema de voto electrónico, más allá de las justificaciones, si era mejor, peor, o lo que hayan dicho, ya ahora quedó desenmascarado que el único motivo era este que estamos explicando. Que entre paréntesis, digamos, ¿por qué perjudicó a Marra? Porque lo despegó de la boleta de Milei, porque a Marra se lo votaba por sistema electrónico en computadora y a Milei se lo votaba en boleta papel, pero eso sería como colateral, ¿correcto? Incluso podríamos decir que eso lo favoreció a Santoro, tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene el peronismo nacional buenas expectativas en la capital federal y Santoro podía no generar el efecto arrastre de tener que ir con una boleta de un candidato a presidente nacional que sea rechazado en Ciudad. Entonces podía despegar y podía localizar en el sentido de hablar de la localía de la elección de Ciudad. Bueno, ¿se entendió todo este razonamiento? Salgo del laburo y me encuentro que ahora vamos a votar en boleta papel, ya no en sistema de formato electrónico. Y uno pensaría, bueno, pero si votamos en formato papel, ¿por qué no votamos toda la boleta? ¿Por qué está separada una urna de otra? Las categorías de ciudad de las categorías nacionales. Acá la respuesta, acá viene la parte que yo no sé. No investigué. Pero esa boleta, profe, ¿viene así de origen o está cortada? Eso es lo que no investigué. Esta boleta la encontré así. Yo no sé. Y esto si alguien mientras está googleando puede hacerlo. Yo no sé Sí, obviamente. No, eso es una boleta, puede ser impresa, pero sin lo nacional, obviamente, porque no No, fue. si vos la Está, ves, está perfectamente cortada, se entrega así. eso, Yo no sé si se en imprime Capital así. te van a mantener las 2 urnas, ¿siguen lo que estoy diciendo? O va a haber una sola urna y la están entregando cortada a propósito. ¿Para qué? Porque Jorge Macri se quiere despegar de Patricia Bullrich por el efecto arrastre que le puede generar y probablemente no sé si perder, pero no tener una buena performance. Pero esto ya estoy entrando en el terreno de la especulación, porque tendría que específicamente buscar cómo va a ser el sistema electoral ahora para el 22 de octubre y si vamos a seguir manteniendo 2 urnas, aunque ambas en formato papel tradicional. O hay una sola urna y le están serruchando el piso a Bullrich. Débora, vos que estás con Patricia Bullrich, ¿no sabés esto? No, estaba pensando mandar un WhatsApp a ver si me responde mi consulta. Se entendió todo lo que estoy diciendo, ¿no? Averiguá porque esta es la parte que yo estoy hablando sin saber. Perfectamente. Te Sí, puedo decir, pero sí. te puedo decir Decime. sin saber tampoco, pero puedo estimar que eso es un puerta a puerta, o sea, eso está Sí, esto es un puerta a puerta. Sí, tratado, claro, puerta a puerta que está así, obviamente para despegar del candidato nacional, y olvidémonos de quién es la boleta, sí. pero en algunos lados lo blanquean, en otro lado no, lo hizo Bueno, Grindetti en su momento. eso es lo que yo no entendí con Vidal cuando fue ese famoso masivo corte. En realidad las repartían dobladas y El corte naturalmente casi, o sea, se da muy poco, tiene que ser algo muy escandaloso para que se dé el corte. El corte es bueno, Lo que sí es claro. raro en todo esto, o sea, sigo en la línea, profundizando en la línea, hablemos sin saber, pero lo que sí es raro es que ponele que si es boleta corta,
como vos decís, se utilizan los dos sistemas pero separados, se votan separadas las categorías. ¿Por qué en el puerta a puerta no, ya que están, no te tiran la boleta corta de presidente y cos? Esa es la pregunta, digamos, Es, que me hago. es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Es Igualmente, sacarse la sí, mochilita de plomo. sí, Débora, que está internamente, ya nos va a averiguar. Pero lo importante acá, más allá de todo esto, porque yo estoy haciendo una especie de hablemos sin saber, pero no importa, porque lo importante que es para nosotros en el curso, comprender todo esto, conocer todo este juego, saber que las boletas tienen un efecto arrastre, que el diseño no es sin intención, ¿correcto? Y que en una elección, cuando no hay una fuerte ideologización, todo cuenta, todo cuenta. Entonces, estos son detalles fundamentales. Y me interesa que lo sepan, ¿para qué? Para que cuando analicen, sepan también analizar esto en los distritos. A veces uno puede terminar explicando, ¿y por qué ganó tal acá? Bueno, porque en realidad consiguió apoyo para que la boleta no genere ese efecto de arrastre y pudo despegarse y entonces tal pudo mira, ganar. Por ejemplo, cuando Damián estabas hablando de por qué ganó Gutiérrez y no era kirchnerista, yo automáticamente pensé, seguro repartían la boleta de Cristina por un lado y la boleta de Gutiérrez por otro, y le daban a la gente y decía, votá sí, porque todos religieron cuando religió Cristina, ¿se acuerdan? Incluso Macri en la capital, que se cuidaba de no hablar mal de Cristina. Entonces, eh, jugaban cada uno en su distrito, armando la boleta como necesitaban, más allá de los condicionamientos de la propia boleta. Ahora, todo el escenario, con los condicionamientos, digo, no la boleta ya, el sistema es así. Todo cambia si es como es en Santa Fe, por ejemplo, que ya estamos hablando hasta el hartazgo, ustedes ya lo entienden perfectamente, si es una boleta única por categoría, poniendo crucecitas, y cambia si, bueno, aprovechemos que les muestro boletas, miren. La vez pasada mostré de Brasil, ¿se acuerdan? Y si no ven la clase. Y es fundamental decir eso porque todo cambia con un aparato en donde tenés que poner unos numeritos. Todo cambia. Casi que lo único que hacen los candidatos es mostrar numeritos. Salen a hacer campaña con unos números gigantes como indicándole a la gente, pon este número en la máquina. No importa lo que propongas. Si pones el número con colores y flores, es mejor, ¿me entienden? Y de hecho gana el candidato que tiene el número más fácil. Por eso les dije la vez pasada, repito, Bolsonaro tenía todos los números 2 y se los mostré. Eh, Además, la gente no compone ninguna boleta. La máquina en Brasil es una máquina fija que no tiene imagen. Pone un número como si fuese una especie de calculadora. Bueno, esta, por ejemplo, miren, esta es de elecciones a la Asamblea de Madrid. ¿Para qué fue esta, partido? ¿Ven ahí todo este choclo? Son 64. No, esperen. Sigue del otro lado. La voy a cortar. No me alcanza. ¿Ven todo esto ahí? Y después sigue del otro lado del mismo partido. Bueno, esto era para la Asamblea de Madrid, o sea que eran elecciones locales de Madrid. Pero tenía 135 diputados en la misma boleta. Esto es una verdadera lista sábana y que no se puede modificar. En donde votás 135. Porque yo para comparar con nuestras listas de provincias, cuando elegimos diputados por sistema DONT, y les conté que hay 2 o 3, acá hay 135. No es ni bueno ni malo. ¿Con esto qué significa? Que el resultado claramente va a ser un resultado de proporcionalidad. Porque debe ser que el Ayuntamiento de Madrid tiene 135 diputados, es un distrito único, y vos votás y se renueva de manera total. Entonces vos votás los 135. Lo que sale, sale. Hay que ver cuál es el umbral. ¿Qué es el umbral? ¿Se acuerdan lo que era el umbral? Sí, el piso que hay que tener para poder acceder a la candidatura. Profe, ahí entonces No. se vota en un solo
en ¿Cómo? una sola vuelta, ¿no? En un solo turno, por ejemplo, se votan todos los diputados, no como acá que cada 4 años o cada Pará, 2 en las elecciones de medio término. se vota, no, se renueva en forma total, pero para, te corrijo algo, Claro. no es el piso mínimo, el umbral no es el piso mínimo para es el piso mínimo Ah, sí, sí. para entrar al recuento de los votos a partir de la fórmula de proporcionalidad, que puede ser D'Hondt, que puede ser Jare, que puede ser Sanlage. ¿Comprenden esto que les digo? Sí, sí, perfecto. Sí, y sí, se renueva la totalidad y todo Madrid es un distrito único. Entonces por eso hay 135 completos. ¿Se entendió? La gente vota así, mete entero. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, no sé, por un mundo más justo, PUM más J. Después tenían otra que es partido, el PSOE, estoy leyendo, ¿no? Unión por Leganés, ni idea. Hay 1000 partidos, Partido Humanista, Partido de los Trabajadores de España, Partido Comunista de Estados Unidos. Más Madrid, Verde, EQO, Ciudadanos, desapareció Ciudadanos. ¿Se acuerdan de Ciudadanos? Ni se acuerdan. Partido Animalista, está en defensa de los derechos de los animales. Meten 135 diputados. Hay que meter, ¿eh? Falange Española de la Jones, ultraderecha. Vox. El más importante es el primero de la lista. Acá en este caso, no sé si leen ahí, es Isabel Díaz Ayuso. La menciono para que sepan que ella es la gobernadora de, digamos, de lo que sería Madrid, pero ahora que el PP no va a formar gobierno, con Feijóo a la cabeza, ella va a quedar como líder del partido. Ella se hizo famosa durante la pandemia con el estilo madrileño, ¿saben, no? ¿O no? Decía, la campaña era, a los madrileños nos gusta tomar la cerveza y nadie nos va a quitar la posibilidad de tomar la cerveza en los bares. Esa es la vida de Madrid. Esa era la campaña. Pero bueno, yo no lo estoy juzgando. Yo sinceramente me siento del pasado. Ya no estoy entendiendo de qué va la cosa. Bueno, esa es una que les tenía para mostrar. Miren ahora, por ejemplo. Esperen, ¿eh? Espérenme. Estoy lleno de papeles acá. Este es de Brasil. Ah, ya estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que vimos la de Estados Unidos, no? ¿Se acuerdan de Estados Unidos que era hipercompleja? Miren, por ejemplo, la elección para candidato a presidente en Francia. Eso es todo. Limpia la boleta. Que no es, no Marine Le Pen sola. Todos los candidatos. Así. Digo, vieron, estas están llenas de colores. ¿Se acuerdan la de Miami que vimos que era un quilombo kilométrico? Esta es el papelito. Para comparar con una hoja 4 porque esto es un diario. El diario, ahí tiene el tamaño. Entonces, cuando vos vas a votar a presidente, presidenta, está fácil la voluntad popular. Ni vicepresidente, ni otro candidato a otra cosa, ni efecto arrastre, ni que 8 cuartos. Es más, les voy a contar un detalle que no saben del sistema semipresidencialista francés, seguro. Las elecciones a presidente no son el mismo día que las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional ni senadores. A propósito, siempre son las elecciones a presidente en mayo y las elecciones a diputados en junio, un mes después, siempre. Y la idea es que el que gana revalide su cargo presidencial con una mayoría parlamentaria en las elecciones, digamos que son al mes. Pero como después hay una renovación parcial de la Cámara, puede ser que pierda la mayoría a mitad de mandato. Es decir, como los franceses vienen de un sistema parlamentario y reformaron la Constitución para pasar a un sistema
semipresidencialista, donde empezaron a elegir de manera directa al presidente, algo que ellos no estaban acostumbrados, no se les ocurrió hacerlo del mismo día. Entonces, como necesitan que haya gobernabilidad, la hacen cerca. ¿Entienden? Tienen la elección de presidente en mayo y al mes la elección de asamblea, y la idea es que la asamblea renueve o refuerce la figura del presidente. Podrían tranquilamente, para lograrlo, hacerlo el mismo día. Pero como venían del sistema parlamentario, no se les ocurrió y se les ocurrió hacerlo cerquita. Y quedó así. Ahora ellos están en un debate para salir de este sistema y pasar a otro sistema, porque esto se hizo en el año 1958, quedó perfeccionado con una reforma en el año 1962, lo que llaman ellos la Quinta República. Tengo acá en Córdoba, es otro sistema de boleta única. ¿Sabían? Acá no hay ningún cordobés, ¿no? Nadie sabe de Córdoba, ¿o sí? En el año 2011, creo, arrancaron con la boleta única. Pero no es como la boleta única de Santa Fe. ¿Por qué? Porque están todas las categorías. Gobernador, vicegobernador, legislador de distrito único, legislador departamental, tribunal de cuentas, intendente concejal, tribunal de cuentas. Y acá se puede votar por lista completa. O sea, es un sistema raro el de Córdoba, porque combina todo en una boleta única. Entonces te da una planchera muy grande, pero todo esto estamos hablando para cargos provinciales, ¿ok? No cargos nacionales. Entonces, no se genera en Córdoba un efecto arrastre con la nacional. ¿Por qué? Porque tienen distintos formatos de boleta, que también nos permite empezar a hablar o a entender el peronismo cordobés o el cordobesismo, que es un modelo nuevo, distinto del resto del país, que no sé bien cuál es la idea, pero es el cordobesismo. Básicamente, ustedes saben, peleados con los pituquitos de Buenos Aires, y con eso van. Igual yo entiendo, yo también sería cordobés, estaría peleado con los pituquitos de Buenos Aires. Yo debo ser el porteño menos porteño de los porteños. Bueno, espera. Ah, tenía la de Italia. Va, ya está, me cansé de mostrar boletas. Son Después todas. contá qué hacías en Francia. No, en Francia fui a estudiar sociología política. Bueno, me la pasé jugando al fútbol, la verdad. Pero no, yo hice máster en sociología política comparada y ahí estudié y investigué de Argentina, no de Francia. Conocí a Francia mientras investigaba acá. Trabajé sobre cómo echaron a los miembros de la Corte Suprema entre el 2003 y el 2005. Digamos, la historia previa de la Corte Menemista y cómo los echaron a todos, digamos. Y ese fue mi estudio de máster. Tremenda investigación. Salieron 2 libros de eso. Parecido al de hacer la corte de Berbinsky. Bueno, lo tenía como de base ese y otros más. Bueno, entonces, ¿qué decir del tipo? Bueno, ¿se acuerdan también cuando vimos el tipo de boleta de... está, este es un buen momento. Vimos el tipo de boleta de, ¿cómo se llama? De Australia, que era un voto alternativo en donde uno podía ordenar. Y ahora estaría bueno, ya que estamos en esto de ver boletas, de compartir la pantalla y ver, ustedes lo tienen en el libro de Pasquino, ¿sí? Pero ver la boleta de Alemania, eh, que es un sistema también súper interesante. Pero en esta computadora ya bajé esto 400 veces. No se justifica que siga bajando este libro 200, 400 veces más. A ver si ahí. No. Esta es la computadora de mi hijo, espérenme. No están viendo nada, ¿no?
Esperen, voy a Sí, dejar de, sí, com- se ve. esperen, voy a dejar de compartir. Descargas, no estoy compartiendo nada, me están viendo a mí. Acá está. Voy a compartir otra vez. No, Zoom. Ahí está, ahí está. ¿Me están siguiendo o están en cualquiera? O yo estoy en cualquiera. Díganme. No, sí, profe. Está la boleta de la elección del Bundestag, puede ser, se llama el de Alemania. Exacto. Eso es lo que estoy buscando yo, que acabo de Es el abrir. voto transferible. Esperá. ¿Qué se está viendo? No se está viendo el libro de Pasquino, ¿no? Espera. ¿Cómo me cuesta manejar esto? A ver. Acá. Ahí está. ¿Están ahí? Sí. Vamos. profe. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tiene de interesante la boleta de Alemania? Bueno, lo que tiene de interesante la boleta de Alemania es que los electores votan 2 veces por lo mismo. Eso tal vez sería lo más interesante. ¿Sí? Porque ¿cuál es la idea en Alemania? La idea era combinar la posibilidad para el elector de, por un lado, elegir a una figura específica, pero al mismo tiempo que eso no consolidara candidaturas individuales que, digamos, atomizaran el Parlamento. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Voy a dejar de compartir, los quiero mirar. Y después vuelvo a compartir esto. ¿Qué significa? ¿Vieron que les conté que en Brasil las candidaturas son candidaturas individuales y aunque hayan partidos, cada candidato hace campaña para sí mismo? Y ahí sí, si el candidato obtiene muchos votos, con un número X ya entra al Parlamento. Entonces los votos restantes se los da al resto de los candidatos y se conforma la lista al final. La gente no sabe, es una lista que nunca ve, porque cada uno mete un numerito por una candidatura individual en la máquina. Pero si un candidato obtuvo 5 millones de votos y con 300.000 le alcanzaba para entrar al Parlamento, los 4.700.000 votos restantes se los da a sus compañeros y la lista se ordena en función de quién recibió más votos como candidatura individual y se le asigna proporcionalmente la cantidad de los votos del que ganó y le sobraron. ¿Me entendieron todo ese quilombo? Pero, ¿sí? ¿O lo dije muy rápido? Bueno, como solamente tengo a Débora que me dice que sí, yo sigo como que sí. Ludmila en realidad también está ahí, la veo con una pava hermosa, pero no sé si está entendiendo o no. Veo que dice que sí. Damián también, el resto no los veo. Ahora veo a Pablo. Cada tanto hay que ir reforzando esta idea de que pongan la cámara. Ahora lo veo a Andrés, qué alegría. Bueno. Claro, ¿qué es lo que finalmente pasa en Brasil con esto de las candidaturas individuales? Que te queda un parlamento totalmente atomizado. ¿Sí? Es más, si ponen, vamos a hacerlo, porque para cuando alguien vea después esta clase que no se aburra. Miren, Parlamento de Brasil, ¿correcto? ¿Están viendo ahí? En Wikipedia. Entonces uno mira cómo es la composición de Brasil. Esta es la Asamblea de Brasil. Y siempre hay un dibujo. En Wikipedia el dibujo está todo el día. Ay, no está. No te puedo creer. ¿Cómo me haces esto, Wiki? Espera. ¿Dónde está? A ver acá al lado. Sistema electoral mayoritario. No, no está. Siempre está la composición. ¿Habrá acá? No, esto es un desastre. Esto es por no preparar la clase. Los parió. A ver quién me encuentra en la Asamblea de Brasil y su composición. Senado. Mm, Senado no. Cámara, acá está. ¿Eh? Ahí sí. Bueno, acá tienen la cantidad de diputados por provincia. ¿Ven acá? Unidades federativas. Está bueno que cada una te muestre una foto. Coyas. Y la cantidad de diputados, fíjense, 39, es muy dispar. 8, 9, 8. La que más tiene es San Pablo. ¿Dónde está San Pablo? Acá. 70. Ah, antes era 80, cambió.
y Río Grande do Sul 31, Río 46, esos son los que más tienen. Y acá está la cantidad de partidos que tiene la Asamblea. Fíjense, el PT 66, el MDB 42. Bueno, estas son las cantidades de miembros que tiene, digamos, como partido. Estos serían gobierno 222, esto es muy aleatorio, porque hay que ver cómo votan cada vez, ¿no? Independientes, oposición, pero ven la cantidad de partidos que hay, es mucha la cantidad de partidos. Está muy atomizado el sistema brasilero, pero al mismo tiempo de que está atomizado, porque hay muchos partidos, salvo al interior de cada partido, cada uno no le debe el voto a otro, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? El presidente tiene que, o el gobierno tiene que negociar. A veces es una posibilidad de que no haya bloqueos, pero a veces se le vuelve todo en contra. Es como un arma de doble filo, ¿sí? Todo esto lo explicaba por qué. Porque lo que no querían en Alemania era que pasara, por ejemplo, lo que pasa en Brasil. Entonces, pero al mismo tiempo, esperen, no querían en Alemania que el elector pierda conexión con las representaciones locales, sobre todo. Entonces, ¿qué le dan al elector? Le dan la posibilidad de poder elegir a una persona, pero al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué cosa? Al mismo tiempo, lograr que en el Parlamento no se desmembre y no se atomice la disciplina partidaria y la actuación responsable de los partidos en bloque. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo lo lograron? Bueno, así. Teniendo una boleta en donde vos podés votar, por un lado, de una parte del facsímil, por un partido. Y esta parte que es la izquierda, ve que acá está, esta es una boleta vieja, pero está el Partido Socialista, CDU sería como el partido de que antiguamente de Angela Merkel, que tiene una ayuda con un partido local. Este era el Partido Liberal, esta Die Linke era la de la izquierda, este Grun no sé cuál era, no tengo idea. No me acuerdo. Y después hay uno que ahora está, que antes no estaba, que es AfD, que es Alternativa for Deutschland, que serían como los neonazis. Pero de este lado de la boleta se votan partidos. Entonces el elector vota un partido, no se ve la lista, se ve solamente el partido. Pero del lado izquierdo, derecho, perdón, este es el lado izquierdo, este. Del lado derecho, lo que tiene son candidatos individuales. Ah, no, lo estoy diciendo todo al revés. Qué tarado que soy. Qué tarado, perdón. Voy de vuelta, discúlpenme la. A ver, profe, perdón, sí, quiero saber si es esto. Dice, con su primer voto, el elector escoge un candidato en el colegio uninominal. Exacto, y son estos, mirá, Saps, Der, Dr. Lippot, Schneider, Stilbock, Jensen, ¿ves que son todos nombres personales? ¿Los Sí, leen o sí, no? y después con el otro voto elige ya un partido, dice. Y el del lado derecho vota un partido entero, ¿sí? Y acá tiene el número, bueno, el número de partido. Entonces, ¿cómo funciona después? Vos tenés, entonces la boleta es doble, entonces vos metés una cruz de un lado y una cruz del otro lado. ¿Hasta ahí está? Hasta ahí. Sí, sí. Bueno, ustedes Sí. pueden mirarla solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, en tu distrito, votás un candidato de tu distrito, pero después todo el estado tiene una cantidad de diputados por estado, igual que acá, igual que en Brasil, porque es un sistema federal. Nosotros eso lo conocemos bien. ¿Cómo es que un partido accede a lo que nosotros llamamos pasar el umbral y entrar en la fórmula de recuentos para participar del Reichstag, que sería el Parlamento? El Reichstag, no, el Bundestag. Porque Tiene que el pasar el Reichstag es el Ejecutivo. 5%, ¿no? Bundestag es la Cámara de Diputados y Bundesrat la Cámara de Senadores. Tenés que tener un 5% de los votos mínimo 5% del Estado al que el partido representa, ¿correcto? Es un umbral muy alto, 5%. Por eso la mayoría de los partidos en general no entra. Y cuando entra, entra con fuerza. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de Alternativa para Alemania,
que era un partido neonazi, que se mantuvo mucho tiempo con 2 o 3% y no podía entrar. Y cuando obtuvo más del 5%, de repente apareció con un montón de diputados, claro, porque cuando pasa el umbral, lo pasa con creces. ¿Por qué tienen un umbral alto? Porque ellos siempre quisieron evitar, después de la Segunda Guerra, los partidos antisistema. Entonces, no sé si saben, lo cuenta Sartori, los Facundo se los dio para leer, que decía que la clave del sistema alemán era un factor externo, que era que el Tribunal Constitucional alemán había prohibido a los partidos nazi y comunista, que eran partidos extremos antisistemas, en los años 53 y 56. ¿Hasta ahí está? Pero hay una cláusula más que también es importante y que la menciona Pasquino, que es la siguiente. Si en 3 distritos, vamos a decir lo que para nosotros sería un partido dentro de la provincia, un candidato uninominal, si un partido, perdón, lo vuelvo a decir, tiene 3 candidatos que ganan en forma uninominal en su distrito, eso también le permite al partido participar del sistema de la fórmula de representación. Es decir, que hay un doble sistema para entrar al recuento, ya sea que el partido obtenga en su conjunto más del 5% de los votos y pase el umbral, o que 3 candidatos de manera uninominal ganen en sus respectivos distritos, lo cual lleva al partido a poder también participar en el recuento. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Por ejemplo, para que se entienda, a un partido le va súper mal y saca el 3%, pero hay 3 distritos de todo el estado, un estado X, que 3 candidatos de ese partido les va muy bien y salen primeros. Eso le permite al partido entrar al recuento aunque sea con el 3%. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Es como una mayoría. Sí, sí. Es como otra cláusula que te permite pasar el umbral y que no es la del 5%. No es que es de mayoría, pero es que haber ganado la elección de mayoría hace que ese candidato entre automáticamente y al mismo tiempo el partido pueda participar de la fórmula de representación y entrar al conteo DONT, que es la fórmula que vimos la vez pasada, en donde se ponen todos los resultados y a cada partido se le asigna una determinada cantidad de bancas. Y esto es lo que hace después que un partido tenga un número, no, que el Parlamento tenga un número de diputados variable. Siempre estamos hablando de Alemania, sí. ¿Por qué variable? Porque puede ser que un partido obtenga un porcentaje X y eso hace que entre el sistema DONT, pero al mismo tiempo las candidaturas individuales entran también y no estaban contados en el sistema DONT. Y eso hace aumentar la cantidad de diputados del Parlamento. Y esto cambia cada vez que se renueva la Asamblea. Pero al mismo tiempo, lo que modera la política alemana son los partidos, no las candidaturas individuales. Por eso se entra por partido. Y esto hace que el sistema alemán sea muy estable. ¿Por qué? Porque los liderazgos, digamos, o la disciplina partidaria de los partidos hace que voten todos en bloque, en conjunto. Y eso le da mucha estabilidad a los primeros ministros. Por eso se mantienen todo el tiempo los primeros ministros y rara vez cambian. Sobre todo el primer ministro, que logra armar siempre una coalición en donde el primer ministro se mantiene estable. Esto es lo que hace, por ejemplo, que Angela Merkel se haya mantenido tanto tiempo y otros también que se hayan mantenido tanto tiempo. Digamos, el sistema parlamentario alemán es muy estable porque tiene partidos que no asumen con porcentajes bajos y porque los partidos son disciplinados y al mismo tiempo, yo no sé por qué explicar que es estable más que por eso, pero sí decir que la figura del primer ministro siempre articula de manera tal de poder lograr las mayorías necesarias y en general lo logra. Esto viene pasando así hace muchísimos años. Por ejemplo, en Alemania nadie pacta con el partido neonazi, es como una barrera que ellos no pasan. Pero bueno, no sé hasta qué momento esto va a pasar. En Francia pasó lo mismo. O sea, todos se unen, entre comillas, para salvar la democracia. Hay como consensos mínimos básicos.
Bueno, esto para decir, esto de Alemania. Y después, no, una cosa más, pero le habrá explicado Facundo. ¿Facu habló del voto constructivo de censura? No. Alemania, que también lo tiene España, vamos a decirlo también, que es otra de las claves por las cuales algunos consideran que es un sistema muy estable, tiene lo que se llama el voto constructivo de censura. ¿Qué es el voto constructivo de censura? Ustedes vieron que los parlamentos se sostienen, o no, los gobiernos se sostienen por el apoyo parlamentario, ¿correcto? Y también estuvimos explicando que en general se sostiene porque son los mismos miembros del Parlamento, como hablamos al principio, todos no habían llegado todavía, los que están en cargos ejecutivos. Estos son los más interesados en que no caiga el gobierno. ¿Por qué? Porque son los mismos miembros del Parlamento los que están en cargos ejecutivos y si cambia el gobierno tienen que volver a votar. Yami, ¿me lo atendés? En el baño. Perdón, que me está sonando el teléfono. Si cae el gobierno, caen todos los cargos. Entonces, nadie de los que están en el gobierno está interesado en que caiga el gobierno, porque caen sus cargos. ¿Siguen este razonamiento? Esto no pasa, por ejemplo, en los sistemas como el nuestro, en los que si cae el Ejecutivo, voy a decirlo en latín, al legislativo le chupa un huevo. Entonces, eso le da estabilidad en algún sentido. Pero además, ¿qué es lo que sacaron de la experiencia, digamos, del nazismo? Bueno, la idea de que es muy fácil oponerse, pero es difícil construir mayorías para gobernar. Nuestro mejor ejemplo es el 2002. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, De la Rúa ya no tenía ningún tipo de legitimidad, más sobre todo después de las elecciones de octubre del 2001, ¿correcto? Perdió apoyo internacional, perdió apoyo de las provincias, perdió apoyo de su propio partido, la alianza se resquebrajó, la convertibilidad se caía a pedazos, bueno. Pero el peronismo, ustedes me van a entender, mantenía una interna que era Menem Dualde desde hacía años y no pudo resolver esa interna antes de que cayera el gobierno de la Rúa. Entonces, ¿dónde se expresa eso? En las elecciones del 2003, en las que la jueza Servini de Cubría habilita, digamos, 3 boletas que lleven el sello del Partido Justicialista. Y, digamos, fue una interna que se dirimió hacia lo abierto. Entre los 3 fórmulas del justicialismo sacaron el 60%. Hoy ya es otro cantar, pero en esa época era así. En esa época era, si el justicialismo se presenta unido, gana. ¿Sí? ¿Qué había pasado? Claro, la interna entre ellos no les permitió ponerse de acuerdo para, digamos, asumir un gobierno de oposición a De la Rúa sin que De la Rúa dejara el cargo. Por ejemplo, asumiendo Duhalde la figura de jefe de gabinete, por decir. Entonces, la tensión se llevó hasta el final. Esto había pasado con Hitler. ¿Por qué? Porque los meses previos a la asunción de Hitler, yo sé que me queda la mierda con el tiempo, pero para que se entienda, le quitaban apoyo al Ejecutivo, al gobierno, pero no formaban un nuevo gobierno. Entonces, como el presidente tenía poderes extraordinarios para disolver la Asamblea y convocar a elecciones, disolvía constantemente, ahí la acepto, disolvía constantemente el presidente con el artículo 48 de los poderes excepcionales en la Asamblea Alemana y convocaba elecciones nuevamente para ver si se conformaban mayorías. Y esto generó mucho desgaste en el sistema político y generó que haya outsiders que puedan participar del Ejecutivo sin tener una base sólida. Entonces, ¿qué decidieron después de la experiencia fallida de Weimar, de la Constitución de Weimar de 1918, 17 o 19? Perdón, perdí la fecha. No importa. Decidieron que para echar a un gobierno tenían que tener de alguna manera previamente, no es específicamente así, ya designado el gobierno que iba a asumir. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama esto? Se llama voto constructivo de censura. ¿Sí? ¿Esto qué hace?
Esto disuade a aquellos que se van a oponer de votar obstructivamente para echar un gobierno sin tener responsablemente a alguien que vaya a asumir. Esto yo siempre lo contaba cuando yo era adolescente, ya pasó un montón de tiempo, 20 años, más, 25, la puta madre. Bueno, claro, ¿qué pasó? Muchos querían ir a bailar, acá, allá, ¿dónde vamos? ¿Viste? Entonces nunca nos decidíamos y todos eran votos de oposición, pero nadie era proactivo en la propuesta. Y todo terminaba en McDonald's a las 5 de la mañana, lo cual era un verdadero fracaso la salida, ¿no? Y yo siempre lo contaba con este ejemplo. O sea, nadie proponía activamente y todos sí obstruían la propuesta proactiva de alguno. España tiene el mismo sistema que Alemania, el del voto constructivo de censura. Pedro Sánchez lo ha utilizado con mucha sagacidad el último tiempo. Es un gran estratega. ¿Cómo funciona en la práctica? Se juntan partidos de oposición, votan y echan al gobierno. Al mes, pues no es automático, al mes se vuelven a juntar y votan al gobierno que lo va a reemplazar. Así funciona en Alemania. Si al mes, por supuesto que cuando lo hacen lo tienen todo cocinado, pero pónganle que no. Si al mes no tienen un gobierno de reemplazo, el gobierno que estaba continúa durante un año. ¿Correcto? Y al año se disuelve la asamblea y se convoca elecciones para votar nuevas mayorías. En general no pasa. En general, todo esto es un efecto disuasivo para hacer qué cosa? Para que el gobierno se sostenga. Es cierto que en un sistema parlamentario un partido puede decidir cuándo ser opositor y cuándo ser oficialismo. ¿Por qué? Porque un partido puede ser oficialismo tratando de pertenecer al gobierno, lo cual lo va a hacer responsable de las políticas públicas de ese gobierno, o puede pasar a la oposición y dejar de ser responsable de las políticas del Ejecutivo. Y esto lo puede decidir cualquier partido en el momento que lo considera pasar a ser oposición o pasar a ser oficialismo. En Alemania pasa muy poco. En Italia, por ejemplo, esto pasa todo el tiempo. Están todo el tiempo retirándose o participando del gobierno y esto le crea mucha inestabilidad a los gobiernos en Italia. Pero tienen otro sistema que la vez pasada lo expliqué, que conforman la asamblea con una parte uninominal y una parte proporcional. ¿Lo dije la vez pasada o no lo dije? Ni me acuerdo. Creo que sí. Ni saben. Bueno, en Italia para conformar el parlamento también tienen un sistema extraño, nada que ver al nuestro, pero que es parecido al sistema para Parlasur. ¿Se acuerdan que lo expliqué? Tienen 400 miembros en la actualidad de la Cámara de Diputados y 200 senadores. Un porcentaje de los miembros de la Cámara de Diputados, los mismos senadores, se llena con sistema uninominal. Y otro porcentaje con sistema uninominal de mayorías. Y otro porcentaje con sistema proporcional. No es lo mismo que Alemania, porque en Alemania es voto 2 veces en la misma boleta. Y en Italia, voto por distrito uninominal y por lista para conformar distintos porcentajes de la asamblea. Es como, ¿sí? Es muy distinto. Bueno, investiguenlo. Dicho esto me lleva a hablar de España. Pero yo sé que quería hablar de Israel, pero esto me lleva a hablar de España. Escuchen. Voy a compartir pantalla. Ustedes les pido por favor que si no me están siguiendo me avisen, ¿saben? Porque si no hablo solo como un loco. No, dale tranquilo. Escuchen. España contra la pared. El PP no pudo formar gobierno. Yo no me puedo extender más, pero después les voy a pasar unas notas de España de Le Monde Diplomatique de julio. ¿Sí? Que las tengo digitalizadas, las tengo que buscar. En donde habla de la problemática, un segundo, en donde habla de la problemática de España compleja. Son 2 notas. Julio de 2023.
giro conservador en España. Lo pongo como referencia, después yo se las mando. Las notas son muy buenas porque cuentan un poco la historia de la derecha y, bueno, de los partidos. Una es esta, el péndulo permanente del Partido Popular Español. Muy buena, esta nota es las dos notas son muy buenas, no tienen desperdicio. Y la otra, me acuerdo cuando la leí, me entusiasmé tanto, el porfranquismo que puede cogobernar España. Es interesante porque son dos notas de algo que después no pasó. ¿Esto por qué estas notas fueron en julio? Porque en julio fueron las elecciones. Todavía, estamos en octubre, no decidieron quién va a ser el gobierno. ¿Ok? Yo eso los había dicho la vez pasada. La nota está buena ¿por qué? Porque solo habla del sistema electoral. Miren, ustedes van a entender. Los independentistas catalanes de Junts se convirtieron en el árbitro, exigen amnistías y la autodeterminación para aportar sus 7 votos al socialismo. Pero el propio Sánchez advirtió que no cruzarán la línea roja. Si no obtienen los votos necesarios, el rey deberá convocar a nuevas elecciones para febrero. Este que viene acá es Pedro Sánchez. ¿Sí? Voy a leer la nota con ustedes. ¿Están viéndola? Díganme que sí. Sí, profe. Sí, profe. El 28 de mayo, sí, gracias. El 28 de mayo, la derecha le dio una paliza a la izquierda en las autonómicas. Pero el 23 de julio nadie pensaba eso. El 28 de mayo es la boleta que les mostré de Díaz Ayuso, que eran las autonómicas de España. Como la derecha ganó en todas las regiones autónomas, ¿qué pasó? Claro, se venía la avalancha de la derecha. Entonces, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Convoca elecciones anticipadas, ¿sí? Para revalidar, sabiendo en la jugada que no iba a pasar, lo que habían pasado en las elecciones autónomas. Camisa de gallina remangada. Pose canchera, micrófono en mano, el líder del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, exultante junto a María Jesús Montero. Esta es la líder de Sumar, la agrupación que junta a todas las izquierdas. Le izaba el brazo a su ministra de Trabajo. Ah, no, esta es Yolanda Díaz Pérez, dirigente del Partido Comunista. Arquitecta, esta es, de la construcción de Sumar. Habían logrado 121, el PSOE, y 31 escaños, Sumar, que son todas las izquierdas juntas, 152 en total. Fíjense que dice acá, habían perdido, entre comillas, las elecciones del 23, pero festejaban el escueto, en el escueto balcón escenario. A pocas cuadras los vencedores, fíjense que también, entre comillas, exhibían la acidez de las sumas, de sus almas. Tensión en los pisos superiores de la madrileña esquina de Génova 13. Todo el PP es el Partido Popular, es, digamos, el otro gran partido. Por un lado PSOE, por el otro PP. Hacía cuentas con los 136 diputados, más los 33 de Vox. Atención, ni en Francia ni en Alemania la derecha hace alianza con la extrema derecha, pero en España esa barrera ya la pasaron y hacen alianza. A su líder, Alberto Núñez Feijóo, viejo zorro, refunfuñaba. Ya vislumbraba que serían insuficientes. ¿Por qué? Porque para ser presidente de gobierno español, leo más abajo, se requieren al menos 176 diputados y 136 más 33 no llegan a 176. ¿Me siguieron? Son 169 por un pelín. Bueno, digo acá. A los pocos días, Felipe VI convocó al Palacio de la Zarzuela a Feijóo y lo instó a formar gobierno. Conformar gobierno. Ni los propios cerraban filas para acordar con la ultraderecha de Vox. 2 intentos, 2 fracasos, hasta que el rey, cumpliendo la formalidad, esta semana le traspasó la demanda a Sánchez. ¿Qué hace el rey? Llama al líder primero que ganó las elecciones y le dice, señor, forme gobierno. Y entonces empieza una ronda de consultas para ver si puede acordar con las diferentes fuerzas parlamentarias. Y todos sabían que iba a perder. Y bueno, entonces ahora convocó al líder socialista. Y entonces, bueno, acá está, cuento un detalle. Voto a voto. Se requieren 176 diputados, la mitad más uno del Pleno. Dejo acá una pausa acá.
¿Qué significa la mitad más uno del pleno? En algunos sistemas no se requiere mayoría absoluta, se requiere, la mayoría es implícita. ¿Qué significa esto? Si una mayoría vota, pero que no es mayoría, que es la primera minoría, y nadie se opone, se puede conformar en el parlamentarismo un gobierno de minoría. ¿Entienden? En España no, la mayoría es explícita. Hace falta que levanten la mano 176 diputados para conformar gobierno. Entonces, la búsqueda de alianzas postelectoral es obligatoria. No se puede formar un gobierno con, vamos a decir, si el PP solo es la primera minoría y el voto es y nadie se opone, tal vez el PP forma gobierno de minoría. ¿Entienden? Le sería difícil gobernar, pero podría hacerlo. En España la mayoría es explícita y exigida. Entonces sí o sí se tienen que poner de acuerdo. Esto cambia todo. En muchos países esto no es así. Con una minoría gobernás. ¿Comprendieron esto? La diferencia está en si la mayoría es implícita o explícita. Vuelvo a compartir pantalla. Son imprescindibles para el PSOE los 7 votos de Juntos por Cataluña. También los 6 de Esquerra Republicana de Cataluña son tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana de Cataluña son en Cataluña opositores, pero los necesita todos el PSOE para poder gobernar. ¿Comprenden? Y los 13 diputados de agrupaciones independentistas, incluyendo vascas, el partido se llama EH Bildu, PNB y BNG, históricos aliados de los socialistas. Si no lo logra, el rey tiene que soportar el mal trago y llamar a nuevas elecciones para febrero del 2024. El 23 de julio, que fueron las elecciones, a esto declara alguien, ¿no? España se movilizó ante la posibilidad de que PP y Vox, o sea, la derecha y la extrema derecha, pudiesen formar mayoría absoluta, y lo hicieron. Ahora el socialismo y Sánchez recibieron ese mandato. Ha logrado la reafirmación del rey de hacer la realidad aquella movilización, asegura telefónicamente Raúl Díaz Marín, diputado socialista por La Rioja, que es un estado de España. Pero Carles Puigdemont, que no sé si saben, está exiliado en Bélgica porque si entra a España lo meten preso porque lideró el proceso independentista del año 18 o 19, si no me acuerdo mal, y tuvo que irse. Desde su exilio en Avenida de Abogado número 34 en Waterloo, Bélgica, impertérrito con su peinado raya al medio, se mantiene inflexible. No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Voy a hacer una pausa acá. La vez que viene vamos a tener que contar, en términos de Sartori, cuántos son los partidos que importan. Este tipo, con sus 7 votos, está pidiendo todo. De hecho, algunos dicen, pero escucha, pide todo. ¿Cuánto valen esos 7 votos? Y valen que el PSOE forme gobierno, ¿entienden? Entonces, es un partido pequeño, pero es determinante. Algunos le dicen, mira, ¿qué le empiezan a decir a Sánchez? Si Puigdemont pide 3 ministerios, nosotros que somos 31, vamos a pedir más ministerios. Y si decía así, si cada voluntad individual se revela y empieza a pedir un ministerio, no se forma gobierno. Entonces la tensión es muy grande. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Vuelvo. Sí, claro. Vuelvo. Planta sus exigencias independentistas junto a una amnistía, es decir, que la amnistíen para poder volver a España. Cruza, según el PSOE, la línea roja. ¿Por qué? Porque el PSOE tiene que formar gobierno con tipos que están queriendo desmembrar España. En algún sentido, la derecha tiene razón. ¿En qué? En que si le dan la razón a Puigdemont, se desmembra toda España. El único finalmente pareciera ser que la unidad la quiere solamente el PP. Y el PSOE, no sé, la quiere pero no la quiere, ¿comprenden? Las negociaciones van y vienen según las horas. Funcionó muy bueno lo que hicimos en la anterior legislatura, que era el tema de los indultos a las personas en prisión
por haber participado en el referéndum legal en Cataluña. Si no conocen el tema, bueno, lo buscan. Ello tuvo por consecuencia una política de pacificación. Los problemas políticos se deben resolver por vía política antes de que por vía judicial o represiva. Lo seguiremos intentando. Por eso, no buscamos un pacto de investidura, sino un pacto de legislatura. No vale esto de que vamos a pasar rápido la investidura para gobernar un año. Queremos pactar para ver a dónde conducir a España en los próximos 4 años. Porque, ¿de qué hablan un poco acá? Dicen, si empezamos a transar solamente para formar un gobierno, esto cae al mes. Necesitamos tener un gobierno que dure y que vote políticas públicas y decidir a dónde queremos llevar a España. Eso declara la que quiere formar el gobierno. Eso lo hicieron con los votos independentistas de Cataluña, concediendo indultos. Eso fue lo que hicieron. Pasando, y por eso dice, esto no puede resolverse por vía represiva, es decir, criminalizando, ni tampoco por vía judicial, que lo decida la justicia, pues son temas de la política. ¿Sí? Bueno. Para Pedro Sánchez, ¿es negociable lo que exige Junts? Un dato es que el año que viene también hay elecciones en Cataluña, según aseguró el líder de Sumar, la líder, Yolanda Díaz, quien a su vez suele enfatizar, desde Sumar defendemos un país de países. Está buena esa fórmula. Un país plurinacional, como Bolivia. Porque el PP no defendería eso, ponele, no sé, no estoy seguro. Unos y otros insisten, todo dentro de la Constitución. Ahí está la línea roja. Las agendas no son las mismas. Desde Cataluña pretenden subirle el precio a la negociación. Amnistía, y acá está la clave, autodeterminación. Pero la autodeterminación, ¿saben qué significa? El desmembramiento de España. Sin embargo, el socialismo insiste en que la Constitución sí admite la amnistía y el referéndum unilateral, pero conceptualmente se enfrenta a la autodeterminación. Un amplio sector de la alianza duda de que Puigdemont quiera intentar aportar y construir. Recuerdan una y otra vez que Esquerra fue su histórico socio y pactan y pasan factura de algunas antiguas alianzas de Junts con Pepe. Bueno, claro que hoy por hoy esos 7 votos no son apenas necesarios. Se impone la pregunta, ¿cuán probable es que se requieran nuevas elecciones? No es remota, reiteran unos y otros. Es decir, ¿puede haber nuevas elecciones? Y puede haber nuevas elecciones. Porque si no se ponen de acuerdo van a tener que convocar elecciones en febrero. Además, los independentistas firmaron un documento conjunto en el que aseguraron que si no hay pasos firmes para la autodeterminación, no habrá investidura. Es decir, que si no les dan lo que están exigiendo, no le van a votar a Pedro Sánchez el gobierno. La respuesta de Sánchez fue contundente. Si quieren ir a elecciones, vamos. O sea que también eleva la tensión. El PSOE y sus aliados manejan esta carta aún riesgosa. En las últimas elecciones obtuvieron más de 1 millón de votos respecto de las anteriores y aún mejoraron los números de noviembre de 2019. Solo Sumar acumuló arriba de 3 millones. Y de paso le recuerdan a Puigdemont el evidente desmoronamiento que Junts viene sufriendo en los últimos años. Conocen el riesgo. Juegan fuerte con la alternativa de que haya nuevas elecciones en febrero. No creen jugar con fuego. Bueno, ¿qué estoy explicando con toda esta nota? Que formar gobierno es un quilombo, pero que todas estas negociaciones se dan post-elecciones. ¿Entienden? Que no establecieron una alianza previa para llegar al Ejecutivo, sino que cada uno va con su fuerza y negocian lo mejor que pueden. Y el gobierno que va a asumir es el gobierno que se pueda. Y están casi al borde prácticamente de que no firmen y que se vuelva a convocar en el 24 de febrero del 16 a nuevas elecciones, que es el escenario que quiere el PP y el Vox. ¿Por qué? Porque ahí ellos redoblan, van a intentar sí ir por esa mayoría que no pudieron obtener en julio del 23. ¿Ven cómo en realidad es todo distinto? Se mezcla en el sistema electoral español, digamos, la forma de conformar la asamblea de manera proporcional, la forma de gobierno parlamentario, que no voten directo un ejecutivo, que haya regiones autonómicas que quieran independizarse y que tengan un peso tremendo.
¿correcto? Y que estén pidiendo la autodeterminación y separarse de España. Y en ese juego delicado y fino está el gobierno tratando de contener, el gobierno actual, de contener la situación. Es cierto que si el PP gana, va a apelar a la unidad de manera, entre comillas, más represiva o autoritaria, si quiere. No lo digo de forma peyorativa, porque de alguna manera la unidad hay que mantenerla. Si no, se desmiembra España. Yo a veces pienso que está mucho más cerca de separarse España que cualquier otro país. Nosotros, cuando planteamos rivalidades, nunca está en juego la unidad argentina. A veces está en juego quién se queda con la Argentina, pero la Argentina es Argentina. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y está en los pesos de los localismos, pero no está la opción de desmembrar España, salvo Mendoza o Córdoba. No sé qué va a pasar. Vieron que cada tanto en Mendoza aparece la idea de un referéndum y independicemos Mendoza. Y tengo una teoría respecto de Formosa. Pasa con el sur. No, el sur peruano no es con el sur boliviano, ¿qué quiere decir, Jorge? Los estados de la media luna, esos son los que se quieren separar. Creo que son esos. Bolivia incita, profe, a la separación del sur peruano. Sí, Evo Morales, tenés razón. ¿Evo Morales o al revés? Ya me perdí. Bah. Sí, Evo. Correcto. Sí, vi que se metió en la. ¿Qué estaba queriendo decir? No, iba a decir una estupidez de Formosa que no la digo porque no tiene ningún sentido. Paso en estos 10 minutos a un tema más. El último. Sí, de Israel. Solo voy a decir de esto de Israel. Claramente que lo que pasó es una atrocidad. Yo no voy a expresarme sobre eso. Gilles Fran es un Fidel Castro. ¿Qué sé yo? No, vamos sin consignas. ¿Qué pasa en Israel con el gobierno? Eso quería decir. Para aportar una mirada más a la conflictividad. Porque así como la ciudad de Buenos Aires no se puede ver como una ciudad autónoma, sino que hay que ver como que tiene la centralidad y la agenda del país y todos los que están en la ciudad que gobiernan pensando en la presidencial. O sea, son factores externos pero fundamentales. Hay que saber que Israel es un país que está en una región que dentro de lo que es la geopolítica mundial es estratégica, ¿correcto? Y hace muchísimos años está sostenido, hoy no sé, pero hace muchísimos años estuvo sostenido por el apoyo financiero de Estados Unidos, ¿sí? O de élites de Estados Unidos que apoyaban al Estado de Israel. Hoy la relación está más tensa, hay alianzas con Rusia. No entiendo bien eso, no lo voy a explicar, no sé de geopolítica en esta cuestión, pero es una variable que no hay que desdeñar, sino todo lo contrario, que hay que poner como principal. Y además también tenemos que saber que Israel es un país que está en guerra desde que se creó el Estado. ¿Por qué está en guerra? Porque los países las poblaciones que viven ahí ven la creación del Estado de Israel como un momento de desgracia, aunque los israelíes lo ven como un momento de gloria después de lo que fue el Holocausto y tener un lugar donde ir. ¿Me siguen este razonamiento? Y todos apelan a cuestiones que son de derecho natural, contra las cuales uno no puede oponer ningún tipo de verificación empírica contraria válida. No puedo decir, no, vos no tenés razón porque Dios no dijo eso. No se puede decir nada sobre esas cosas. Y tampoco tiene sentido tomar posiciones acá, porque acá estamos para analizar. ¿Cómo es el sistema de gobierno israelí? Tiene una asamblea muy pequeña, de 130 creo que son, no estoy seguro. Se llama la Knesset. Diputados. Y un sistema parlamentario, con una cámara unipersonal. Es un país chiquito, con un poderío militar muy grande y con una influencia muy grande del aparato burocrático militar en la estructura política de gobierno. ¿Entienden? Esto lo podemos entender perfectamente como nuestro país. Nosotros teníamos durante todo el periodo, desde que se formó la Argentina hasta el 83,
todas capas militares que conforman y participan activamente de la política. Es lo mismo que estábamos explicando cuando hablábamos, Damián, de cómo si no estás en un partido no vas a participar en política. Es lo mismo. Bueno, en Israel la influencia del aparato burocrático militar en la legislatura es total, hoy por hoy, ¿no es cierto? Porque la guerra mantiene activamente a la población armada, en un estado de violencia constante. Y al mismo tiempo hay un régimen de que toda la comunidad internacional dice que es un apartheid, que es la franja de Gaza, que hay 2 millones de personas viviendo en una situación de gueto, que es tremenda. Y al mismo tiempo tiene Israel posiciones de Cisjordania ocupadas con su ejército y con asentamientos. Y algunos lugares, bueno, dejan que se gobiernen mínima, pero muy mínimamente, con cierto grado de autonomía. Esto es un quilombo. Bueno, a todo esto, ¿qué le quería sumar? Que el primer ministro israelí, esto es lo que nos interesa a nosotros, que es puntualmente nuestra materia, tiene muchos problemas con causas de corrupción. Pueden ser verídicas o no, no lo estoy juzgando, pero en la agenda están. Entonces el hombre se sostiene como cualquier primer ministro que se sostiene tratando de hacer las alianzas que pueda. Así como Merkel se estuvo 16 años en el poder, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que era de derecha, pero hacía alianza con la izquierda, con partidos moderados, poco a poco fue cambiando su posición y sosteniéndose con partidos que vamos a ubicar, entre comillas, y no sé cómo llamarlo, cada vez más a la ultraderecha. Y hay en Israel una especie de supremacismo judío, ¿sí? Que se da la mano con todas estas locuras que estamos viviendo en el mundo de, bueno, no sé llamarlo locuras, pero bueno, con otras formas de entenderlo que son, no sé cómo llamarlo. Ya no son de la lógica racional capitalista del liberalismo democrático de posguerra mundial, sino que son nuevas racionalidades que no sé cómo explicar, para no explicar mucho más. Y ahí aparece una especie de supremacismo judío y aparecen posiciones en donde están tratando de, votaron en el 18 votaron una ley para hacer ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, los judíos de primera, los árabes de segunda. Para. ¿Y qué pasó? Como Netanyahu sabe que si pierde la primera magistratura, termina eyectado del poder y de la peor manera, termina sosteniéndose como puede. Y ese como puede es legitimando estas posiciones extremistas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, no tienen una elección directa. Y hay diferentes, digamos, actores políticos. Están todas el ejército, las agencias burocrático-militares que ocupan un montón de posiciones en el gobierno, una clase, digamos, demoliberal, pero que no entiende la problemática de los que menos tienen o los que están, digamos, en la marginalidad, que en el caso de Israel son las poblaciones árabes de Gaza y Cisjordania, ¿siguen? Que no tienen su forma de autogobierno y, bueno, lo que pasó ahora no se puede explicar sin entender que en Israel y Netanyahu, con tal de mantener a raya, o sea, vamos a hacer así, vendió una, entre comillas, paz segura a una cierta cantidad de ciudadanos a cambio de mantenerse en el gobierno. Y hay una especie de desconocimiento de lo que pasa en las márgenes, ¿sí? Y desestalló. Pero esta conflictividad viene hace un montón. Esto no justifica las atrocidades que se cometen. Pero estamos tratando de comprender. Comprender no es justificar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo no quiero ni ver los videos. Imagínense que soy judío, conozco un montón de gente que vive en Israel. Si hablo con mi mamá o con cualquier persona que está vivenciando este dolor, no le digo nada y no estoy palabra autorizada para hablar, solamente explicando todas estas cosas que fueron pasando. Y la realidad es que en Hamas es un grupo, yo lo asocio mucho, ¿saben qué? ¿Vieron cuando no tienen una autoorganización, pero hay
una mínima organización, la religión tiene un peso importante en este contexto y muchos chicos que no tienen futuro son invitados a participar de una liberación que tiene lógica en el sentido de viví, tengo 15, 16, 17, toda mi vida vivo acá en una especie de apartheid, no puedo entrar y salir, me hacen reconocimiento facial, no tengo posibilidades, me cortan la luz, me tiran bomba, bueno, o me mato o muero, y encima, ¿qué hacen? Se llevan cuerpos de Israel, porque fue lo que hicieron, cometiendo las peores monstruosidades como coto de casa para moneda de intercambio, para que le devuelvan líderes que Israel tiene secuestrados o encarcelados en cárceles. Y entonces finalmente Israel aparece como una especie de Estado que aparenta una cierta democracia hacia adentro, pero que es un Estado burocrático militar hacia afuera. ¿Siguen este razonamiento? Sí, Es profe. un quilombo, yo sin justificar nada. Ustedes me están siguiendo, ¿no? Yo no quisiera estar ahí. Sí, perfecto. Eh, Perfecto. Vos Profe, sabés que- yo, Sí, profe, sí. decía Andrés. no, a ver, ¿hasta qué punto el Estado de Israel es Estado porque es un Estado burocrático autoritario? No, un Estado es. Lo que pasa es que no sé si democrático. Porque, bueno, digo, en virtud del conflicto presente que hay y demás, también después podemos analizar las variables infinitas que esto tiene, eh, pero digo, nadie puede desconocer el derecho al Estado que tienen los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que Por o sea, supuesto. flaco favor le hacen, es lo que decías vos recién, flaco favor le hacen las fuerzas de Hamas a esto, digamos, eh, al derecho que tienen los palestinos de tener un Estado. Pero digo, la esencia en sí del Estado de Israel, o desde ese nacimiento, luego de la desocupación británica, si se justifica o no por esta cuestión bélica, de belicosidad a cualquier costo, ¿no? O cómo, me Mi, parece, digo, no sé, mi, para mi pensarlo postura, desde ahí. mi postura, claro, yo lo veo con mucha simpleza, ¿no? He escuchado de todo estos días. ¿Quién ayudó a Gaza? Si Irán le mandó armas, pero a Ucrania, pero sin complicidad interna, es muy difícil que esa operación se lleve a cabo. Con complicidad interna significa de Israel, porque si no es imposible. Pero más allá de eso, mi postura siempre es humanista, en el sentido de que yo ¿de qué estaría a favor? En vez de poner un muro, yo pienso que si llevan paz y prosperidad, escuelas, luminarias, trabajo, sería otro escenario, ¿me entiendes? ¿No? Con una convivencia pacífica de gente, cada uno rezando como más le guste la religión que le guste. Yo a veces pienso que el extremismo religioso no explica todo, explica mucho en función de este grado de conflicto elevado. Pero si la desigualdad no fuese tan alta, ¿entiendes lo que digo? No tendríamos esta problemática. Yo entiendo la ferocidad, tal vez tiene que ver con la situación de padecimiento de tantos años que están viviendo. ¿No? Perdón Jorge, ahí te leo todo, pero hoy tenía una nota, miren, que es, yo lo guardo todos, El fin del sueño palestino, que es de septiembre del 22, donde cuenta, que tampoco es nuevo, donde viene contando toda esta problemática. Lo que pasa es que esto ahora es de agenda mundial. ¿Saben a lo que bueno, porque pasó en población que consideramos civilizada, y es lo mismo que pasa con Lampedusa, es lo mismo que pasa con las balsas y la gente que llega en barquito y muere y no nos enteramos, me siguen, ¿no? México, Lo, Estados Unidos. lo mismo que pasa en un barrio sensible. Yo tengo un amigo que trabaja en la cava y me dice, esto pasa todos los días. Este, No con la ferocidad de llevarse un cuerpo y pasearlo desnudo, pero sí que hay un tiroteo, pum, chau, y nadie se entera. Ustedes comprenden lo que quiero decir. Y en el mundo yo veo que la miseria siempre está en todos lados, se manifiesta de diferentes formas, pero yo a veces veo que
parece como si Gaza fuese la mano de obra barata de Israel. Así como Francia tiene colonias en África, acá la situación es distinta porque no la vamos a analizar, pero es otra. También hay marginalidad y exclusión, pero se da de manera distinta, no es lo mismo. Hay una desigualdad, pero no es lo mismo. Y lo único que quería aportar básicamente a todo esto es la forma de gobierno israelí, que explica poco de este conflicto. Es una mínima variable, digamos. Yo no sé si esto no sería todo igual bajo otra forma de gobierno. Tal vez sí, tal vez no. Pero si el gobierno se mantuvo tanto tiempo en estas posiciones de derecha y dejó crecer tanto a la extrema derecha, fue por la forma de gobierno que tiene, ¿sí? Tal vez hubiese pasado otra cosa. Igual también hay que decir que siempre que hubo tratado de paz, tanto los extremistas judíos como los extremistas islámicos han asesinado años posteriores a aquellos que firmaron los tratados de paz. Yo pienso que es de nunca acabar. A este. Más no se puede decir. Tengo buenas notas para mandarles de esto, que si quieren también les paso. Después les paso todas. Les paso Sí, las de mande, España, profe, mande. les paso las de España que están buenas y les paso estas también de Israel que están buenas, que son previas, no son de ahora. Y está bueno porque como son previas no son, digamos, de la emergencia, de la coyuntura, sino que son pensadas, che, esto viene de arrastre, ¿sí? Y que bueno, son para... Porque, ¿saben qué pasa? Hoy está candente, pero dentro de una semana si el conflicto se apagó, se apagó. Y estamos de vuelta hablando de las elecciones. Ustedes ya saben que es así. Y también, por último, ya son 9 y 5, ya terminamos, es importante para que adviertan que la materia es importante por los temas, pero hay que ponerlo en su contexto. Es decir, hay momentos en donde las variables de la materia son fundamentales para explicar un montón de cosas. Por ejemplo, el sistema electoral ahora para la Argentina es fundamental, pero hay momentos en que estas variables sirven de poco. En este conflicto, por ejemplo, sirven pero poco. ¿Estamos, no? Perdón que monopolicé. Pero si alguien me quiere decir algo antes de que nos vayamos, más allá, me dice, Jorge, no te leí las cosas que me escribiste, perdón. Decilas si querés, Jorge. No, profe, comentaba, digamos, sobre la fecha judía, sobre la fiesta, digamos, el ataque, digamos, el contexto donde sucedía, y también con el tratado que se estaba realizando, digamos, con Arabia Saudí, digamos, en algún momento podía peligrar, no sé, ahora se mantiene neutral, me parece, pero digamos que si el Estado de Israel se, digamos que reacciona de una manera pues muy brutal, capaz, digamos, las reacciones de sus vecinos no sean las mejores y pueda peligrar, digamos, este tratado que se estaba logrando, digamos, con Arabia Saudí y llevar, digamos, a la paz en la región. Sí, mira, eso es probable, pero en mi opinión personal, yo lo tengo que dar, sacando la coyuntura, es que mientras se mantengan estos márgenes de desigualdad y exclusión, no hay paz Sí. posible. ¿Entiendes lo que digo? No hay paz posible. Yo no puedo vivir en un lugar donde hay ciudadano de primera y de segunda. No lo digo por Israel y lo digo cuando analizábamos, cuando yo doy clases, no sé, de esto mismo querían hacer en Bolivia, ¿no? Los ciudadanos de primera y los que son indígenas de segunda. Y lo mismo en Ecuador. Se manifiesta todo el tiempo en el mundo. Lo mismo fue la parte en Sudáfrica, ¿no es cierto? Y lo mismo fue en el nazismo. Todas estas Profe, expresiones. Sí. respecto a esto que mencionaba y la complicidad interna que según que a priori todos por ahí creemos, salió el ministro de Defensa egipcio a hablar hoy, alertando que hacía 10 días había tenido una comunicación con el ministro, con su par del ministro de Defensa israelí, avisándoles de movimientos extraños en la franja de Gaza previendo este ataque. Digo ya, concretamente, digamos, ¿no? Sí, hubo un aviso, y Egipto es aliado eterno de Estados Unidos y circunstancial de Israel, pero es aliado estratégico y socio. Es que no se explica, sino, no se explica. Un ataque así, Gaza no tiene la capacidad de mantener, de hacer eso, no puede. Y el sistema de inteligencia israelí, digo, no,
no tiene comparación en el mundo, en una zona donde los recursos son no bajos, digamos, y el que ha tenido la posibilidad de irlo, viven con menos de $1 por día en la Franja de Gaza, digo, entonces no hay forma de Por eso, saquear eso. profe, le pido un minuto al finalizar. Sí, no hay problema. Ahí te atiendo, Jorge, cuando terminamos. Sí, y te voy a decir algo más, Andrés. Algunos piensan, claro que yo ya no sé cómo piensan los supremacistas judíos, pero claro que si hay complicidad interna, ya no es alocado pensar, bueno, lo habrán hecho a propósito para endurecer las posiciones. Es una locura pensar, pues es una atrocidad pensar esto, ¿no es cierto? Porque finalmente Ojo que hay sectores judíos que están empezando a dudar. Yo, mi caso es muy particular porque en mi casa somos todos sirios libaneses y mi hermana está casada hace 32 años con un judío. Entonces, Pero ahí. ¿sabes qué? Hoy escuché a Pedro Brieger, que es del Líbano, que contaba de la guerra del Líbano, que Israel estuvo en el sur ¿cuántos años? No sé, desde el 67 creo, Por lo más casi 70, sí. hasta el 2000. Y ellos contaban que cuando Israel se va, Pedro Brieger contaba, los libaneses lo festejaban como una victoria propia. ¿Por qué? Porque la resistencia, haberse llevado rehenes, todas cosas atroces, hizo que tuvieran que negociar. Y esto, Pedro Brieger es un periodista, no sé si lo conocen, decía, ¿qué aprende jamás de esto que hicieron en el Líbano? Que Israel solo entiende a partir del terror. Y entonces llevándose cuerpos es la única forma de que puedan negociar para que Bueno, les devuelvan gente que tienen encarcelada. Así que claro, si vos tenés familia con esa mezcla, digamos, sí, estas discusiones son muy candentes. Lo que pasa es que se mezcla todo esto, ¿no? De lo sí, religioso, pero insisto con esto, me parece que hay o sea, ya yo por mucho tiempo no le vi salida al conflicto y por ahí, o sea, y por ahí también me apego más a eso de que va interminable, pero insisto que hay una corriente dentro del judaísmo que ya empieza a mirar con otros ojos la política de Netanyahu, que es compleja, por lo menos es Está bien, compleja. sí, 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 sí. Yo después le mando unas notas Sí, interesantes que les decía que abonan a esto. Sí, sí, sí. Chau, Débora. Bueno, ya terminamos, ya está. Damián, ¿qué quería decir? no digo que lo que plantea Andrés justamente sobre la Mossad, y sabemos la inteligencia que tiene Israel, me hace recordar a lo que pasó con las Torres Gemelas y Bush. O sea, que todo te lleva, si hay alguien que tiene inteligencia de Estado es Estados Unidos, a Israel, y se le abre una puertita a un grupo como esto para sembrar ese tremendo terror. Y sí, obviamente, ¿no? Que en esa olla a presión no puede terminar bien. Si lo estudiaste un No, poquito, decís, eso en algún momento tiene que explotar, o sea, no hay otra forma. Ahora, ¿por qué el momento es este? Habría que verlo desde todos aspectos. Puede ser un aspecto político, y lo que dice Andrés, que a Netanyahu ya se lo está mirando con ojos de sospecha. sí, mira, tal vez como conclusión, alguna vez sepamos algo, tal vez no. Como en 2001 que nunca supimos. Bueno, Tal oigan, cual. sí. Después les mando todas estas notas y les cuento cómo seguimos la vez que viene, ¿está? Buenísimo, gracias, Que anden Ezequiel. bien. Nos vemos. Chau, chau. Jorge, me Yo quedo me con quedo un vos. rato. Chao, Sí. profe. Sí.